Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de esto que es Believing. Usted ya nos conoce. Soy Alejandro Monreal. Y bueno, en esta ocasión me acompaña Fernanda Rivera y vamos a hablar de un tema bien interesante. Pero antes que nada, Fer, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? También, gracias. ¿Cómo comunicarse asertivamente con los hijos? Y es que la palabra asertividad, pues como que se puso de moda, pero a veces, bueno, si me ven que estoy acá con el teléfono es porque estoy compartiendo el enlace en las redes. Les decía que la palabra asertividad se puso mucho de moda de un tiempo acá, porque pues ahora hay mucha información de lo que no se debe hacer. No Ajá. sé si usted haya escuchado o le hayan dicho, ya no se les puede hablar hacia los hijos, ya no se les puede hacer esto, ya no se les puede hacer lo otro. Y como lo hemos comunicado, como lo hemos dicho en programas anteriores, pues también estaría chido que nos dijeran qué Que sí se sí. puede hacer. Y estoy seguro que usted que nos está viendo desde su casa, espero que sí, que no nos vaya viendo manejando, a lo mejor te ha pasado que has querido transmitirle un mensaje a tu hijo o hija y el, el efecto que estabas esperando que surgiera no resultó, que a lo mejor querías decirle que estabas preocupado y terminaste demostrando enojo y en Ajá. lugar de que tu hijo o hija se abriera, se enojó. Te apuesto mi título a que si eres papá o mamá, te ha pasado algo similar. Y si te ha pasado, pues ve dejándonos tus dudas aquí en la caja de comentarios que con gusto vamos a ir respondiendo porque precisamente eso es lo que enriquece este programa, la interacción con las demás personas. Y bueno, tenemos a la mejor experta en niños y adolescentes que pues desde uno por uno hasta cómo le hago para decirle que no a mis hijos sin que se ofendan, pues eso es lo que nos va a contestar Fernanda. Hoy, de hecho, yo no voy a hablar, voy a aplicar la de Gómez Junco. Ah, no te creas, Ay, qué ya padre. le vieron la Sí, cara. la cara de ¿y ahora qué hago? Ahora, ¿qué hacemos? No, pero pues creo que es válido ir empezando con ejemplos de la vida cotidiana porque por ahí me platicabas algo, bueno, nos platicabas en la Ujú. mañana algo relacionado con esto y ya por ahí han salido algunos reels. Yo lo manejo más en términos de pareja porque a veces eh, hay situaciones que son agobiantes en las que no necesariamente estamos evitando la confrontación, pero sí nos estamos sintiendo tan agobiados que lo que queremos es un tiempo fuera y no sabemos cómo pedir ese tiempo Ujú, fuera, ujú. ¿no? Y usualmente ya cuando nos vence la fatiga, el estrés, la desesperación, decimos, ya cállate. Y eso pasa muy seguido cuando somos papás, pasa muy seguido con los hijos. No sé si tenías pensado compartir el ejemplo No, o pero no tienes pasa uno nada. parecido para que a la gente le vaya haciendo A clic, ver, Fer. es que este ejemplo me parece un ejemplo que es muy genérico. Quiero decir que pasa, que yo creo que le ha pasado a la mayoría de las personas y que es cuando vemos mal a un ser querido o que no sabemos Ujú, cómo apoyarlo, que está pasando por un momento complicado o que los vemos que pues está triste. eh, es especialmente cuando son adolescentes, ujú, es difícil luego para los papás saber cómo acompañarlos, porque sabemos que, es más, si decimos adolescentes, a los papás ya les da miedo, porque ya saben que va a ser renegar, llevar la contraria, la rebeldía y que es casi imposible poder comunicarnos realmente con un adolescente. ujú. Entonces, ¿qué pasa? Si es difícil comunicarse con un adolescente, claro que sí, porque está atravesando por una etapa en donde hay muchos cambios, en donde, como lo he mencionado yo ya muchísimas veces, todo lo que sienten es intenso. Entonces, es tan intenso lo que sienten que es difícil controlarlo, manejarlo, es todavía más difícil poder comunicarlo y poder tener conversaciones donde realmente se puedan comunicar, especialmente con adultos, que luego para los adultos es mucho más complicado poder entender lo que el adolescente está viviendo. Yo te Ujú. comentaba en la mañana un ejemplo de un adolescente que está pasando por una situación, pues que le está doliendo, pero que sabe que puede manejar la situación, que solo va a tener que atravesarlo, porque también eso es otra cosa que como papás hay que entender que mm, no podemos borrar el dolor de la vida de los hijos. El dolor es parte de la vida
y es algo que van a tener que atravesar. Es verdad, el sufrimiento y el cómo lo van a atravesar, eso sí es opcional, eso sí es algo que podemos enseñarles a manejar, pero no podemos hacer, ay, bueno, no es para tanto, pues no, porque si le duele, puede ser que tú no entiendas ese dolor, pero que tú no lo entiendas no va a hacer que tu hijo no lo viva. O el decirle, no es para tanto, pues ni modo que el adolescente va a decir, ah, pues sí, no es para tanto, pues ya no me duele. Pues no, es algo que tiene que vivir, que tiene que atravesar, que tiene que saber, que tiene que aprender a resolver para dejarlo atrás y seguir adelante. Entonces, aparecen luego muchas frases de los papás como, es que yo ya no te quiero ver mal, es que no quiero que otra vez estés triste porque ahora fulanito hizo no sé qué o algo. Y entonces, si nos vamos por esos ejemplos o por esas maneras que tienen los papás de intervenir, de decir estas frases, si nos ponemos en el lugar del adolescente, el adolescente en lugar de decir, es verdad, ya no voy a sentirme mal y ahora voy a estar bien, lo que va a decir es, híjole, pues estoy pasando yo por esta situación en que discutí con mi amigo, lo que sea, y además me voy a preocupar porque mi papá no me quiere ver triste por algo que estoy viviendo. Yo pongo mucho este ejemplo de, como para hacer la comparación, de si tú lo manejas así con el adolescente, es como cuando niños que sacan malas calificaciones. Te decía este ejemplo en la mañana de tu hijo en primaria reprobó matemáticas. Yo no sé si a ustedes les tocó como esta forma de llamar la atención de los papás de, es que si repruebas, luego no, ¿qué vas a hacer? Mejor te voy a poner a vender chicles en la esquina porque pues si no estudias no vas a querer trabajar, entonces esto, y es así como niño, yo me pongo en el lugar de niño y digo, espérame, o sea, ya no solo tengo que pasar el examen de matemáticas, ahora tengo que preocuparme por no terminar vendiendo chicles en la calle. Es como, lejos de motivarlo y de ayudarlo a resolver esa situación, ya le estás poniendo más preocupaciones encima que no van a ayudar para nada a resolver este tema en específico que está atravesando en este momento. Lo mismo pasa con los adolescentes cuando le decimos, ay, bueno, pero es que ya no te quiero ver triste, ya no te quiero ver que te encierras en el cuarto, ya no quiero ver, uy, en lugar de, oye, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Es verdad, a veces los adolescentes son muy herméticos y no quieren hablar de lo que están atravesando, de las situaciones personales que con los amigos, con las parejas, con lo que sea, pero tratar de acompañarlo y de decir, ok, entiendo que es un momento difícil por el que estás pasando. Sí, me duele verte, sí se vale el decir, no me gusta verte así o me duele verte que la estás pasando mal, pero vamos a hacer algo para que tú puedas atravesar esta situación y puedas llegar a una solución que te haga, como te decía, dejar eso atrás y seguir adelante con tu vida. A ver, Marco. Díganos ustedes, desde el punto de vista de la psicología, ¿cómo sería la comunicación asertiva? Exactamente. ¿Qué es la comunicación asertiva para la gente que nos está viendo? Ok. La comunicación asertiva es poder hablar y expresar lo que uno siente o lo que uno necesita expresar, respetando y protegiendo también los sentimientos de la otra persona, sin agredir, sin lastimar o sin hacer daño a la otra persona. Por ejemplo, vamos a hacer un roleplay. Alejandro va a ser el hijo, tú vas a ser la mamá. Ay, ya me pusiste nerviosa. No. Súper sencillo. Ale acaba de reprobar un examen, no sabe cómo decirte que reprobó un examen porque se va a ir al extra y tiene que acercarse contigo a platicarte. ¿Qué les parece si hacen los dos? ¿Cómo sería a lo mejor una mala comunicación? Que la mayoría de los papás tenemos de que, a ver, ¿por qué me reprobaste esto o lo otro? Y también el ejemplo ya de la comunicación asertiva. Pero quedamos que íbamos a hablar de lo que sí se debe de hacer y no de lo que no se debe hacer, porque es lo que siempre nos dicen de lo que no se debe de hacer. No, pero la sugerencia es buena, porque yo estaba pensando no necesariamente hablar en el role-playing, sino abro paréntesis, siento preocupación y esa preocupación la voy a manifestar con enojo. Tú como hijo. Como hijo, sí. Voy a estar escurridizo, te voy a estar evadiendo y tú vas a notar algo en mí. ¿Qué es lo que notas? Bueno, a ver, para empezar, es que cada hijo, tú me pones este ejemplo en específico, ¿no? O sea, como tratando de esquivar a la mamá y todo. A ver, o sea,
no sé, cada quien, también eso es súper importante. Es imposible que yo les diga a todos, o sea, tú como mamá tienes que preguntarle tal y tal y tal, porque así como nosotros como terapeutas, cada quien tenemos nuestro estilo, también como papás, cada quien tiene su estilo. Y hay mamás que son muy dulces y muy cariñosas y a ver, mi amor, ¿qué pasa? Y te noto distante, te noto que algo te preocupa, no sé si yo te puedo ayudar. Eso es un estilo pues muy, muy cálido, muy, muy tierno y que me parece muy válido. Pero también hay estilos que son, puede ser no tan tierno, pero que al final también tienden a acompañar a los hijos. Por ejemplo, apenas escuchaba a un papá que le decía a un hijo adolescente como, oye, cabrón, pues a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué no? Y usando estas palabras que me parecen completamente válidas y es así como se relacionan, pero al final con estas palabras le está demostrando cierta cercanía y oye, sí me importa que estás viviendo, que estás sintiendo y creo que hasta puede hacer ver al adolescente que pues no tiene por qué seguir, o sea, no estamos preocupados por cumplir con ciertas reglas o por cumplir con lo correcto, sino me preocupas tú como persona. Y también eso me parece muy válido, si existe esta cercanía entre el adolescente o entre el hijo y el papá de hablar, porque me ha tocado muchísimos casos que me dicen, sí, el papá sí es de, oye, cabrón, a ver, no, espérate, a ver qué está pasando, ¿qué? Está bien, se vale perfectamente utilizar esa palabra. No nos importa la definición de la palabra, nos importa el que, y justo es a lo que yo también iba cuando hablo de esto con los adolescentes. Lo importante es la intención y el ser asertivos, el demostrar cuál es la intención, porque no sé si te puse yo un ejemplo en la mañana de un papá que estaba preocupado por su hija y decía, es que luego, ¿qué vas a hacer? Y luego que si el esposo, que si esto y lo otro. Y entonces la hija terminó como más agobiada por, yo todavía ni pensaba en esto y era la preocupación del papá. Y entonces yo a la hija le decía, a ver, vamos a ponerle pausa un poquito y vamos a tratar de reconocer la intención de tu papá. La intención de tu papá era cuidarte, era como, sí, se adelantó muchas cuadras y estaba preocupado por cosas que no tenía que preocuparse en este momento, pero la intención. Y a veces es muchísimo más importante eso, el reconocer la intención y no agregarle como una carga extra que no correspondía en ese momento a ese problema. No sé si me expliqué o si ya Sí, me sí, lié sí, claro. di Sí, mucha no, de vuelta. hecho me das pie a más ideas. Digo, sé que nos salimos un poquito del role playing, pero La actuación no es lo nuestro, como Marco. Ya lo noté. no, Ay, para mí discúlpanos. era muy importante antes de todo dar como un caso Ujú. para de ahí Pero hazlo partir. roleplay para que Marco no se quede. Sí, me voy a quedar con el Ay, penita sí. toda la Ajá. semana. Mucho gusto, soy fulanito, tengo 15 años, estoy a punto de reprobar matemáticas. No, yo a lo que iba es que en esta situación particular, y haciendo alusión al título del episodio de hoy, identifico tres conceptos bien importantes. Uno que es la capacidad del habla, otro Ujú. que es la comunicación y otro que es la asertividad. Muchas veces como papás únicamente recurrimos a la capacidad del habla, es decir, hablo porque tengo la facultad de hacer, Ujú, ujú, pero que tenga la capacidad de hablar no significa que sea capaz de mantener una comunicación efectiva. ujú. De acuerdo. Dos, la comunicación implica que un mensaje se transmita de forma que el otro sea capaz De de recibir. entender lo que estoy tratando de decirle. Ujú, Es decir, ahí ya va más que la capacidad del habla, porque implica hacer uso de otros recursos que no todos tenemos a la mano. ujú, Entonces, hay gente que puede expresarse quizás muy bien en términos sintácticos, ujú. que tiene un lenguaje muy florido, pero igual tiene una pésima comunicación con sus hijos. Y es a lo mejor este estilo de papá o mamá que los ponía a leer desde los 7 años Don Quijote de la Mancha. Ok. Y el papá domina el lenguaje y el niño también habla con palabras rimbombantes,
pero realmente hay una comunicación muy pobre entre papá, mamá e hijos. Y el otro concepto al que quiero hacer alusión es a la asertividad, que como lo decía al principio, es esta palabra que está de moda, que implica que un mensaje se transmita no solamente en crudo, pero tampoco que se sensibilice de modo que se pierda lo que se quiere decir. Es decir, voy a decirte algo que probablemente sea doloroso, pero mi intención no es lastimarte y voy a hacer todo lo posible por darme a entender y que los dos podamos mantener una comunicación sana. Sí. ¿Sí? Okay. Ahora. Pero espera, creo que también en la comunicación asertiva hay una cosa clave, especialmente cuando hablamos de papás con hijos. Ok, a ver. Y que es lo que creo que cada episodio me repito, pero esto me parece tan importante. Para poder tener una comunicación asertiva de los papás hacia los hijos, que sería el primer paso, lo primeritito es que los papás tengan esta capacidad de reconocer, de identificar lo que ellos están sintiendo para poder expresarlo de una manera, como tú decías, adecuada y que pueda llegar al niño sin, o sea, como dices, puede ser doloroso, pero la intención no es lastimarte. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser que lo que el papá esté sintiendo, como en el ejemplo que te ponía anteriormente, sea preocupación. Y como tú decías, a veces lo que pasa es que estamos preocupados y al momento de expresarlo, lo que expresamos es puro enojo. Entonces creo que es por eso tan importante que los papás puedan identificar desde el principio qué es lo que estoy sintiendo y qué es lo que quiero expresar para como poder ellos tener ahora sí como muy claro qué es lo que quieren expresar y no desviarse y expresar enojo, decepción o muchas otras cosas que también son desagradables y que exprese lo que yo siento es preocupación. A ver, voy a poner un ejemplo que igual ya lo he dado en algunas otras ocasiones. De Star Wars. Ya lo conoces. No, ese no es de Star Wars. Este es un ejemplo de estilo tienda de telas lagunera, ¿no? Donde se pierde uno de niño porque le gusta esconderse ahí entre los rollos de tela. De tela. Bueno, resulta que el chamaquito pues dijo, voy a jugar. Y se fue a esconder ahí entre el lino color chedrón. Y la mamá pues perdió de vista al hijo o a la hija. Y esto sucede mucho. Me ha tocado verlo en 3 ocasiones ya de adulto. Yo lo cometí cuando era niño. Y está la mamá gritando despavorida porque no encuentra su bendición. Con justa razón. Porque pues se ha de sentir bien feo, ¿no? Nunca me ha tocado vivirlo como papá. Me ha tocado vivirlo como un cliente más que está ahí en la tienda. Y está llorando. Ya mi hija no lo encuentro, ayúdenme por favor. Y se acerca al guardia y esto y lo otro hasta que sale el niño detrás del lino. Y cuando lo ve la mamá, haz de cuenta que desaparece el llanto, no sé cómo por arte de magia, desaparecen las lágrimas y lo primero que viene es paz. ¿Y por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? Que quién sabe qué. Y luego, ¿cuál va a ser la reacción del niño o la niña? Ah, caray. Primero vi a mi mamá muy triste y muy preocupada y luego está enojada. ¿Cuál es el mensaje que estoy recibiendo? ¿Estás preocupada por mí o estás enojada conmigo? Ahí la señora cometió un error. No la estoy justificando, pero la comprendo. Claro. Porque fíjate el susto que me metiste, pero la mamá no supo entender. Bueno, no supo cómo transmitirle a su hijo o hija lo preocupada que se sentía por el temor a que le pasara algo malo. Entonces, lejos de aprender la lección de que si hago esto, mi mamá se va a preocupar y la puedo lastimar, voy a sentir temor de hacerlo otra vez porque mi mamá me metió una... Y si ya me perdí, qué miedo que me encuentren porque me va a tocar otra igual. Otra restia. Creo que esos son los errores que se cometen en la vida cotidiana para los cuales no siempre estamos preparados para responder como papás. Porque yo no puedo presumir que porque soy psicólogo nunca me va a pasar eso. Y muchas veces, ahorita por eso hacía alusión a la capacidad del habla. Porque como papás estamos más preocupados por nuestro rendimiento que por las necesidades de nuestros hijos. Y si
que mi hijo repruebe matemáticas, habla mal de mí, entonces eso ya es una herida narcisista. Y lo que yo voy a hacer es, no, yo tengo que ser buen papá y poner el ejemplo, entonces le voy a poner este castigo a mi hijo y le voy a decir que lo voy a mandar a vender chicles, porque estoy actuando desde mi necesidad, no desde la necesidad de mis hijos. Creo que ahí está el primer punto importante a destacar. A ver, señor, entiendo que está muy preocupado, muy preocupada, pero en realidad hay que dejar de lado esa cuestión egocentrista o narcisista o como le quiera llamar, de que sí, usted se va a equivocar y va a quedar como mal papá muchas veces. Ni modo, deal with it. Y tiene que aprender a voltear a ver cuáles son las necesidades de su hijo porque está batallando con matemáticas. Y no tiene tanto que ver con usted, sino tiene que ver con la dificultad académica que está teniendo, con el posible problema cognitivo que esté teniendo y el evidente, porque es evidente esto va a pasar, daño emocional que le ocasiona tener una sanción como esa, ¿no? O sea, estamos perdiendo de vista lo que es esencial y muchas veces lo hacemos así. Perseguimos a los hijos, que no es lo mismo perseguir que estar al pendiente. Castigamos a los hijos en lugar de educarlos. Les infundimos temor en lugar de ayudarlos a que ganen confianza. Ahí creo yo que está el error. Salgo yo libre de esto, tengo mucha cola que me pisen. Pero lo digo esto también para que se relajen como papás y empiecen a preocuparse más por las necesidades reales. Es que además el error es parte de la vida. O sea, si uno no se equivoca como papá, como hijo, como hermano, como pareja, como amigo, o sea, si uno no se equivoca es porque no está viviendo. Así de simple. O sea, el error es parte de la vida y no podemos estar culpándonos o estar teniendo, o sea, claro que queremos equivocarnos lo menos posible, pero no podemos pretender que no haya error, tanto de los padres como de los hijos. Y me parece que es súper importante. Entonces, creo que aquí ya llevamos 2 puntos que son muy, muy importantes. El primero, como papá, identificar qué es lo que están sintiendo. Y aquí tú lo clasificas también súper bien, lo que estoy sintiendo yo por la preocupación de mis hijos o por como herida narcisista. Entonces, el primer punto es que los papás identifiquen bien qué es lo que están sintiendo y el segundo, que también lo dijiste, las necesidades de los hijos. Porque es verdad, puede ser que el hijo reprobó matemáticas y mi necesidad sea que tenga 10 en todo porque eso es lo que el hermano mayor también sacaba y eso es lo que yo... Pero bueno, puede ser que este hijo no sea, su interés no esté en lo académico, puede que esté en lo deportivo o en lo artístico o no sabemos en qué. Pero entonces, no porque tú sacaste 10 y el hermano mayor sacó 10, él tiene que sacar 10. Sí, es verdad, necesita pasar matemáticas, sí, porque es un requisito, porque es parte de la educación y de la vida y es algo que tiene que resolver, sí o sí. Pero si saca un 8, pues qué bueno, ya le ayudé, estudiamos, sacó el 8, sin la amenaza de vender chicles en la calle, sin darle tanto peso a esta herida narcisista que decías tú de, pues yo como papá necesito que mi hijo también tenga excelentes calificaciones como estamos acostumbrados o siempre ha sido anteriormente. ¿No? Ahora, otro error bien común es tomarnos personales las conductas de nuestros hijos. O sea, es como, lo está haciendo porque me quiere fregar. No, güey, o sea, también tus hijos tienen sus propias preocupaciones y tú no eres el centro de su vida. Eres una figura muy importante, pero es que está bien difícil de aceptar como papá. No, o sea, la vida de tu hijo no va a girar siempre en torno a ti y no siempre está preocupado por lo orgulloso que te sientes, tal vez está preocupado por agradarle a los amigos y eso es igual de importante. Pero a veces dices, es que no soy yo, ¿cómo le van a importar más los amigos? Bueno, en algún momento de la vida sí le van a importar más los amigos, pero no lo podemos ver.
Y creo que está muy mal enfocado el pensar que lo que está haciendo mi hijo es personal. Puede ser que a lo mejor sí hay algún conflicto, ¿no? Y que a través de su Que no han conducta esté resuelto. tratando de comunicar algo que el papá a lo mejor no está siendo la respuesta más adecuada. Pero yo te quiero preguntar algo. En una situación como esa, desde tu perspectiva y de tu expertise como psicóloga infanto-juvenil, en un caso así, ¿quién tendría que ir a terapia, el papá o el hijo? ¿El papá para lidiar con su herida narcisista o el hijo para lidiar con su problema Lo académico, ideal, emocional? bueno, lo ideal sería pues los dos, ¿no? Sí, sí, pero es que aquí es súper importante también identificar esto. Si es algo que el hijo está teniendo, no como decías tú, no sé cuántos, hace cuántos miércoles, una golondrina no, ¿No hace no, verano? ¿qué? ¿Una golondrina no hace verano? Ajá, eso, verano, eso. Es eso. O sea, si pasa una sola vez, pues no es como, vámonos ya con el psicólogo y todo, pues no es un problema que esté repitiéndose constantemente. Si es una conducta que el niño o el adolescente está presentando ya en varias ocasiones, como decíamos antes también, en la escuela, en sus clases de fútbol, en la casa, con los abuelos, es algo que sí, entonces tenemos que observar porque es algo que se está repitiendo y que le está afectando ya en la manera en que él se desenvuelve en diferentes áreas y de la manera en que él se desarrolla. Pero si es una herida que a mí como papá me está llamando mucho la atención y siento que es él que está contra mí, bueno, entonces sí, como tú decías, lo está haciendo para fregarme. Entonces sí es entonces el papá quien tiene que ir. Ahora, me parece que es algo que se repite todavía más o que es todavía que llama más la atención de los papás cuando son papás separados o divorciados. O es, híjole, ya está haciendo lo que hace el papá o lo que hace la mamá o lo que hace el otro o porque el otro lo hacía para fregarme a mí cuando estábamos juntos, entonces tal vez él también ya me quiere fregar a mí. O no, o tal vez es la manera que él aprendió a afrontar esa situación en específico. No lo hace para fregarte, pero probablemente podamos enseñarle otras maneras en que él puede afrontar esa situación en específico. A ver. Ahí les va. Dice Nilsa Morales, hola, saludos. Hola. Y comenta Aide Varela. Está interesante este comentario. Dice, es bien importante toda la información que están diciendo. A veces me pasa que tuve un día muy agotador y no quiero hablar ni hacer nada. De verdad, muy saturada y ya solo quiero descansar. Si mi hijo está platicándome 1,000,000 de cosas y me tiene algo mareada, le tengo que decir que estoy muy cansada y puede decirme todo lo que quiera, pero estoy muy cansada para tener una conversación, que el día de mañana lo podemos platicar. Mi hijo es muy bueno, me dice que está bien y lo comprende perfectamente. No sé si eso tenga efectos negativos o positivos, pero creo que es importante cuidarse como papás y no hacerse los fuertes todo el tiempo. Que entiendan los hijos que todos somos humanos y no estar bien siempre es parte de la vida, pero hay que saber manejarlo. Gracias, Aide, por su comentario. Exactamente es eso. Los papás son el rol o como el modelo a seguir de los hijos cuando son muy, muy pequeños. Es verdad, van creciendo y va cambiando las personas a quienes admiran y todo, se vuelven los profesores, los amigos y todo. Pero como papás, desde el principio, son quienes modelan a los hijos el cómo lidiar el día a día. El cansancio es parte de la vida, el sentirme saturada, el sentir que hoy no quiero lidiar con esto, o el estoy muy triste o no tengo energía. Todo es que es parte de la vida y que como papás les enseñen oye, hoy estoy cansada, no me hace una mamá que no esté al pendiente de los hijos o un papá que pues no les hago caso, ausente. No, me hace un papá que les estoy enseñando, oye, hoy estuvo muy, muy pesado, hoy necesito descansar. Me interesa mucho lo que estás diciendo. Ahí estoy validando lo que el hijo tiene que decir, lo que él está sintiendo. Sí me interesa, te quiero poner atención. En este momento tengo muchísimo sueño, quiero descansar,
¿te parece si lo hablamos después? Claro, a ver, también cuando es un caso de hoy en la escuela mi compañero me dijo esto o así, si es algo realmente importante, yo creo que también, y lo sabrá ella, pues ni modo, con todo el cansancio del mundo, bueno, es algo que tenemos que resolver en este momento, lo resolvemos y después ya. Pero sí, me parece que los papás tienen que enseñarle a los hijos que todas las emociones son parte de la vida, todas las sensaciones y todos los sentimientos son parte de la vida y que los tenemos que vivir. No podemos hacer como, ay, no, todo está bien y no vivimos con esto porque entonces imagínate los hijos cuando lo vivan no van a saber qué hacer con esto, porque un papá no estuvo ahí para decirme o para demostrarme qué se hace en cada una de las diferentes emociones y sentimientos. Creo que con ese ejemplo que pones, una cosa que también es bien importante es que se cumpla la promesa que se hizo. Claro. Tiene todo el derecho de sentirse, de pedir tregua a la mamá cuando llega cansada mamá o papá, pero también tiene la responsabilidad de que se le dijo mañana o pasado lo hablamos, ella misma buscar esa plática, porque luego se me ocurre ese ejemplo de Bolt, un perro fuera de serie, el manager con la niña que ella quería externarle, me estoy trabando mucho, externarle algo importante para la niña y el manager lo que hacía era, sí, eso es muy importante, pero vamos a poner un pin aquí y todo lo dejaba para después. Ay, pobrecito. Entonces realmente el mensaje que lo que le estaba comunicando, fíjate, sin necesariamente decirlo, lo que tú sientas me vale gorro. Por eso creo que es bien importante cumplir las promesas que hacemos después de pedir la tregua, porque también al no cumplir estamos educando. Exacto. Sí, y estamos educando la autoestima. Es decir, todo es más importante que yo. Y así se va a relacionar ese niño de grande. Híjole, y aparte es doble filo, porque es verdad, todo lo demás es más importante que yo, y además estamos demostrando que a base de mentiras o de decir, sí, al rato lo vemos, es como se lidian los problemas. Entonces, el niño, cuando más adelante se le presente un problema con alguien y que no sepa cómo afrontarlo, es, mira, lo hablamos después, porque ya sé que ese después no va a llegar y que realmente no va a afrontar el niño el problema y que no va a buscar la solución. Y otra de las cosas muy importantes, ahorita que dices de eso de cumplir las promesas, siempre, las promesas se deben de cumplir siempre, 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 con niños, con adolescentes, con personas, con parejas, con amigos, con todo. Si no, pues, ¿qué valor tiene nuestra palabra, no? Pero hace mucho publiqué un reel que hablaba sobre uno de los grandes secretos de los adolescentes, o uno de los grandes secretos para poder tener esta comunicación con los adolescentes. Y este secreto es que a los adolescentes no hay nada que les caiga más gordo o nada que les moleste más que la incongruencia. Que un adulto diga algo y demuestre lo contrario. No importa quién sea el adulto, sean los papás, sean los profesores, la directora, que no sea incongruente es como, y entonces, ¿por qué voy a...? Y yo creo que muchos que tienen hijos adolescentes lo pueden confirmar, que van a decir, pero ¿y yo por qué si tú ya dijiste esto, hiciste lo otro, por qué te voy a hacer caso? ¿O por qué te voy a creer? Con un adolescente no hay nada más importante que ser congruente, porque si tú eres congruente con lo que dices y haces con los adolescentes, puede ser que no estén de acuerdo, pero para nada con lo que tú dices, que le caigas gordísimo y que digan, bueno, pero ni me escuchan ni nada o así, pero por lo menos van a respetarte porque es una persona que es congruente en lo que dice con lo que hace. Y para mí eso es como uno de los grandes secretos al momento de relacionarse con un adolescente. Tocaste un punto bien importante que ya me da pie a la otra pregunta. A ver, ¿cómo lo planteo? A ver, ¿qué tanto como papás crees tú que debamos hacerles saber a nuestros hijos acerca de nuestro estado emocional? Que ahí va el meollo. Llego yo evidentemente mal, triste, se me ven los ojos hinchados.
Estuve llorando, no lo puedo ocultar. Y mi hijo o hija me pregunta, papá, ¿qué tienes? Y yo le digo nada. ¿Qué tan importante es ser honesto o qué tan honesto tengo que ser en una situación como esa? Ay, ya sé que es mi respuesta de siempre, pero depende. Depende de la edad de los hijos, depende de la gravedad de la situación y depende de qué tanto los hijos van a poder manejar la situación. Por ejemplo, es un niño de 6 años en primero de primaria que me pregunta que, pues no le voy a, o sea, y mi problema es que en el trabajo mi jefe me encargó más trabajo y entonces voy a estar todo el fin de semana, lo que sea. Pues no puedo decirle a un niño de 6 años esto porque ¿qué va a hacer el niño o sea, se vale es que tengo mucho trabajo y estoy cansada. Simple y sencillo para que lo entienda, para que sepa que sí me siento triste, cansada o lo que sea. O sea, no le estoy ocultando las cosas, pero no le voy a decir, es que fíjate que llegó Lupita, la de recursos humanos, y luego le dijo, pues no viene al caso. Pero si es un adolescente, puede ser que sí le comparta, pasó tal y tal. Pero también te digo, la gravedad del problema por el que estoy atravesando. Ok, sí. A ver, los niños y los adolescentes se dan cuenta cuando nosotros mentimos. Sobre todo cuando mentimos acerca de nuestro estado emocional. Creo que entonces, bajo algunas circunstancias o bajo la mayoría de las circunstancias, lo verdaderamente importante es no negar que no nos encontramos bien o no negar que estuve llorando, porque si no también es educar de cierto modo que las emociones se guardan y se aparenta que todo está bien. Que todo está bien. Entonces, que también es como una incongruencia, ¿no? Sí, o sea, que me vean mal y yo decir, no, yo estoy bien, están viendo la incongruencia. Exacto. Sí. Y como te digo, va dependiendo del problema, porque qué tal si el problema es con el papá de los hijos y no le voy a decir, pues es que tu papá, fíjate que yo le pedí para la despensa y no me dio y no sé qué y esto y lo otro, y pues los hijos se van a quedar así como, ¿y ahora qué? O sea, ahí sí toca como papás evaluar muy bien la situación, evaluar la edad de los niños y que hasta dónde se puede profundizar con ellos o no. Pero tienes razón, no se trata de negar lo que estoy sintiendo. Sí me siento cansada, o es que tuve un problema en la oficina, pero sí se vale, porque como decía hace rato, al final los papás son los que le enseñan a los hijos a cómo lidiar con cada una de las emociones a través del ejemplo. Para que eso precisamente pues igual iba con el tema de comunicación asertiva, pero ahora, ¿qué tan importante o necesario crees que sea hacerles saber a los hijos cuando nos sentimos molestos con ellos por algo que hicieron? A ver, eso es súper importante, pero aquí hay 2 cosas que tenemos que diferenciar. Una es, estoy molesta porque yo quería o yo esperaba que tú hicieras tal y tal. O sea, no es lo mismo decir, estoy molesta porque faltó que tendieras la cama y que recogieras tus juguetes y esto. Estoy molesta porque eres un desordenado y sucio que no limpias tu habitación. Okay. Una cosa es hablar de las conductas que se esperan de los hijos y otra cosa es usar adjetivos que definan a los hijos. Exacto. Y ahí se comete un error muy comúnmente que no nos damos cuenta porque no es algo que se externa tal cual, pero sí se da a entender bajo algunas circunstancias que estamos condicionando el afecto. Y eso ya deja de ser comunicación asertiva, porque no estoy transmitiendo el mensaje que quiero transmitir, no estoy contribuyendo a que mi hijo o hija pueda generar un cambio en las conductas que yo estoy esperando, porque son parte de su desarrollo, pero sí estoy infundiendo miedo. Y el hijo sí se la cree. O sea, como tú dijiste, entonces si no soy bueno, no me van a querer. Pero ahí hay otro problema.
que creo que es parte de la comunicación asertiva, el ser lo más específico. Sí. Hasta el punto de que nos quede, perdónenme la expresión, estúpidamente claro lo que estoy diciendo y lo que está entendiendo. ¿Qué es bueno? Eso es una ambigüedad. Híjole. ¿Qué es buen estudiante? Esa es una ambigüedad. Más bien defíneme las características de lo que para ti sería bueno. Las conductas, sobre todo cuando son pequeños, lo que espero de ti, pero específico, o sea, lo que espero que hagas. Ajá. No lo que espero que seas. Ajá. No, es que quiero que seas un buen alumno. No, es que quiero que estudies y te esfuerces para tu examen. Y que estudie y que se esfuerce. Tal vez se esforzó muchísimo y le alcanzó para un 7. Genial. Pero o sea, basarnos mucho en las conductas y no en estas etiquetas que a veces ponemos. Exacto. Sí. Los adjetivos creo que dañan más de lo que ayudan, ¿no? Y el bien, el mal, correcto, incorrecto, adecuado, eso, híjole, yo trataría de eliminarlo a medida de lo posible del vocabulario cuando hablamos con los niños. Sé que es difícil, sé que luego es muy complicado, pero yo sí trato de... siempre uso yo este ejemplo de no está bien o está mal. Es agradable y desagradable. Sí se vale oye, es que no me gusta, o no me gusta cuando me hablas de esta forma, cuando siento que me faltas al respeto o así, pero no él está bien o está mal, sobre todo cuando son tan pequeños, porque luego se compran esta etiqueta de mal, entonces soy niño malo y no es lo que queremos, es, oye, a mí no me gusta, no, es que justo me acaba de pasar apenas hace unos días con un niño pues de edad preescolar. Estábamos recogiendo los juguetes, se había acabado el tiempo y había que recoger los juguetes. No le gustó la idea, no quería todavía recoger los juguetes, era lo que tocaba, ¿no? Y me dice, es que me choca la gente como tú. Entonces yo me quedé así como, ay, mi corazón. No. Y digo, pero ¿cómo la gente como yo? Pues sí, la gente como tú. Y yo, ¿pero qué hace la gente como yo? Le costó muchísimo trabajo, no me pudo decir que era la gente como yo, me empezó a poner muchos adjetivos diferentes y yo, pero pues yo no soy así, pero ¿qué hice? Le digo, es que no me interesa que me digas cómo, o sea, el adjetivo, quiero saber qué hace la gente como yo que te choca. Y le costó mucho y no sabía cómo al final no me supo ni decir cómo, ya se nos estaba acabando el tiempo, y le digo, oye, a ver, ¿qué es realmente lo que te choca? ¿Te choca algo que hice yo o tú te sentías enojado? A veces yo cuando estoy enojada quiero decir cosas que pueden lastimar a la otra persona. No sé qué es lo que te estaba pasando a ti. ¿Te molesta algo que yo hice específicamente o solo estabas tan enojado que dijiste algo que me lastimó? Estaba enojado y pobrecito la cara que me puso de híjole, sí la regué, los ojos se le pusieron llorosos y todo y me dice, estaba enojado, perdón. No pasa nada, cuando yo me enojo también a veces quiero decir cosas que no. La verdad, sí me lastimó porque yo nunca estoy tratando de hacer algo para lastimarte. ¿Me puedes dar un abrazo? Ya me dio el abrazo y todo. Ok, aquí te espero, luego seguimos jugando y todo, pero el ayudar también, porque ellos están acostumbrados, yo sé que no lo hizo y que me choca, me queda claro que a él no le gustaba tener que recoger en ese momento y que yo le dijera, ya vamos a guardar los juguetes en este momento. Yo lo tenía muy, muy claro. Él le puso una etiqueta, me choca la gente como tú. Él ya me estaba poniendo una etiqueta. Si hubiera sido al revés y si yo hubiera sido la niña, yo he dicho, no manches, pues, ¿qué hice? ¿O qué hago? ¿O cómo soy yo que le choco? ¿O que no quiere que...? O sea, es ahí donde tenemos que ser muy, muy, muy claros y ayudarlos a... No es poner una etiqueta, no es la gente como tú. Me choca tener que guardar los juguetes porque yo quiero seguir jugando. Ah, sí se vale. Sí, y se vale que te choque. A mí también, yo también quiero seguir jugando, o sea, toda la tarde y no hacer tarea, no tener responsabilidades, pero es parte de, y sí se vale que te choque y sí se vale enojarte, no se vale lastimar a los demás. Sí. Tengo por acá 2 comentarios. Dice José Andrés Muñoz García, saludos y mucha razón en sus palabras.
Y luego por acá comenta Mirna Maciel, y cuando somos los más específicos, pero aún así mi hijo no entiende, yo siento que estoy siendo asertiva, pero mi hijo espera otra respuesta. Y a veces cuando nos enojamos, que nos sobrepasamos, ¿cómo no herir a nuestros hijos? Es que eso también, hablamos mucho de la paciencia, de la comunicación asertiva, de todo, pero, híjole, no podemos hacer a un lado que los papás son personas que sienten, que se cansan y que pierden la paciencia. Por más, es más, ni siquiera, también eso es algo que es muy importante. La paciencia no es tampoco la clave de todo, porque puedes tener toda la paciencia del mundo, pero si no nos entendemos, no vamos a dejar de dar vueltas en lo mismo y no llegar a nada. Y los papás, al final sí hay una jerarquía en donde los papás son los que educan, los que ponen las reglas y los que dicen, tienen la última palabra y no lo podemos, o sea, sí es importante entender a los hijos, entender las necesidades, entender lo que están sintiendo, pero es verdad, hay momentos en donde ya no hay, o sea, ya está tan frustrado el hijo que no va a haber como quien ceda, y que sí toca a los papás, especialmente cuando son más niños, decir, son las reglas, es lo que se tiene que hacer y se acabó, porque no podemos estar tampoco preocupándonos siempre por, ay, no se vaya a ofender, no lo vaya a lastimar, no vaya y luego pues no educar a los hijos o no poner reglas, no poner estructura, que al final es también parte de lo que toca hacer como papá. No sé si sí, no, o sea que me gustó mucho eso que dijiste de que a final de cuentas, les guste o no a los hijos, los papás son la figura de autoridad. Pero también entender, respondiendo a la pregunta que nos hacen, entender que aunque estamos hablando de ejemplos que pudieran aplicarse en muchos de los casos, cada niño, niña o adolescente tiene su propio temperamento. Y hay unos con los que va a ser más fácil lidiar y otros que van a dar más guerra, pero por su propia forma de ser. Recordemos que el temperamento es algo con lo que nacemos. El temperamento no es la personalidad, el temperamento no es el carácter. El temperamento es cómo respondemos automáticamente a circunstancias específicas. Hay gente que puede estar lloviendo, tronando y relampagueando y el más sereno del mundo. Es más, desde bebitos se les va notando, ¿no? Hay bebés que son muy tranquilos y puede estar el gato maullando y el perro ladrando y el niño estoico. Y puede haber niños que apenas les tocas de un umbral de tolerancia muy bajo, pero así son. Entonces, creo que también esa es una de las partes más difíciles de ser papás, que tenemos que lidiar con temperamentos distintos, con personalidades distintas, pero también eso es parte de asumir y entender lo que implica el rol. Sin embargo, creo, y voy a seguir sosteniendo, que la especificidad, que el salir cada vez más de las ambigüedades nos va a ayudar mucho, porque yo platicaba con una persona que se quejaba, estaba muy triste y me decía, es que toda la vida he vivido preocupado porque mis papás siempre me dijeron que yo no era un buen hijo. Y yo le dije, ¿y tú sabes qué es ser un buen hijo? Porque te veo muy preocupado, pero ¿me puedes decir tú que es un buen hijo? Y me dice, ah, chinga. Pues no lo había pensado, o sea, no me queda claro a qué se referían, porque no fueron lo suficientemente específicos y él todo este tiempo ha estado sufriendo por algo que ni siquiera comprende. Tal vez, y no es porque quiera yo echarle la culpa a los papás, porque de un punto en adelante ya no podemos vivir culpándolos, pero tal vez si en su momento hubieran sido lo suficientemente específicos, otro gallo le cantaría a ese hijo. No estamos aquí para culpar a nadie, pero también lo he dicho de un tiempo acá. El periodo de influencia que podemos ejercer en nuestros hijos es limitado. Y llega una edad en la que hagamos lo que hagamos, ya no va a ser suficiente con nuestra intervención, sino que va a ser más tardado, más costoso
Ajá, y más doloroso. Totalmente de acuerdo. Entonces, usted tiene desde que nace hasta aproximadamente los 17 años en que puede ejercer una influencia significativa para, me dijiste que no dijera bien ni mal, Ajá. en el que puede ejercer una influencia positiva en sus hijos, porque después de ese umbral ya va a estar más cañón. O sea, no digo Ajá. que sea imposible, pero va a ser más difícil. Sí, sí. Y creo que esto que hablas de ser específicos, creo que si tenemos como en mente estas palabras que es conducta deseada, creo que eso nos va a guiar mucho a saber cómo pedir a los hijos. Ujú. Si estamos pensando en las conductas deseadas, que lo que, o sea, no en quiero que que salga en el cuadro de honor, sino quiero que hagas tu tarea cuando llegues del colegio o después de comer, pero ser muy, muy específicos, pero sobre todo en eso, en las conductas que queremos que realicen y no en las etiquetas, como en el ejemplo que pones de buen hijo. Ujú. Entonces, si ellos le hubieran dicho las conductas específicas, las conductas deseadas, pues tal vez él habría tenido como un norte, ¿no? Como para dónde. Y que para muy dónde voy. seguramente ni a los papás les quedaba claro, Ajá. porque igual y es algo que vienen repitiendo desde generaciones anteriores. Ujú. ¿No? Pero Sí, sí. bueno, ahí se va viendo o haciendo evidente el conflicto intergeneracional. ¿Hay más dudas, Marco? Yo tengo una. Me voy a explayar un poquito, pero fíjense que tengo una idea que por fin puedo poner en palabras después de escuchar miércoles de consulta con ustedes. Claro que sí. Gracias. Porque el otro día, Ale y Toño platicaban sobre el ejemplo, lo daba Ale, incluso hizo un reel de la esposa que se enojaba con el marido porque el marido llegaba tarde. Y ella se enojaba, claro, con él, pero no tanto con él, sino con la figura del papá, que el papá se le olvidaban sus cumpleaños y llegaba tarde y este tema. Pero eso me dejó pensando que no será que también a veces se entromete en una comunicación asertiva el tema de que no nada más estoy platicando con la otra persona, en este caso los hijos, pero pudiera ser la pareja o los papás o quien fuera, porque no es Fernanda y Ale, es a lo mejor psicóloga Fernanda, psicólogo Alejandro. Entonces, la forma en la que yo me comunico con ustedes cambia con base en eso, ¿verdad? Si tú fueras a lo mejor mi mamá, no hablaría con Fernanda, hablaría con mi mamá, Fernanda, ¿sabes? Y creo que a veces ese tema se inmiscuye demasiado en la forma en la que nos comunicamos, tanto que no nos podemos comunicar. ¿Cuánta gente no tiene relaciones malas con los papás porque los ven como papás y no como personas, ¿sabes? Y no sé si estoy bien o estoy mal, pero me imagino que por ahí hay algo. Sí, y que cada persona, por ejemplo, con este ejemplo que pones de no es la pareja, sino el papá, es Fernanda y toda mi historia de vida que traigo yo detrás. Y lo que he resuelto y lo que no puedo resolver y todo lo que traigo cargando. Hablando con Alejandro y toda su historia de vida que también y entonces ahí, bueno, ya es meternos en un jardín también gigante, pero ahí es donde, y por eso a veces pasa, volviendo al tema de papás con hijos, que dicen, hablo exactamente igual con mi hijo mayor que con el más chico, pero la reacción es diferente, claro, porque, y a pesar de que están en la misma casa con los mismos papás y todo, su historia de vida en la escuela, con sus compañeros y todo, es distinto. Y ahí ya se empiezan a hacer combinaciones tan, pues, infinitas y que hace que cambie muchísimo la relación con uno y con el otro. Con otro. Que ahora, así como lo planteaste y como lo iba entendiendo yo, es la relación parece de dos, parece una relación diádica, pero en realidad es una relación múltiple, porque en este plano físico yo estoy interactuando con mi hijo, pero en el plano emocional estoy interactuando con mi hijo y con quienes me criaron a mí y con la imagen que yo tenía de cuando era niño o adolescente. Entonces, todo eso se vive en dos planos distintos al mismo tiempo. Que cuando estoy regañando a mi hijo, no nada más estoy regañando a mi hijo, sino que me estoy acordando de cómo me regañaban a mí y me estoy comunicando con mis papás y con mi propia infancia. Por eso es tan importante lo que decía Fernanda respondiendo a la pregunta que le hacía, ¿quién tiene que ir a terapia? Tienen que ir los dos, porque
lo hemos dicho en diversas ocasiones, la adolescencia de los hijos va a despertar la adolescencia irresuelta de los padres. Por eso es que también este periodo del ciclo vital se vuelve muy intenso si no se tienen cubiertos o bien trabajados esos puntos ciegos. Y por ejemplo, ya para acabar, ¿cómo me doy cuenta en el caso de los papás de que estoy justo hablando con la figura del hijo y no con mi hijo? ¿Se puede uno dar cuenta para tener una mejor comunicación? Es que es por eso todo el trabajo que se tiene que hacer personalmente. Y es lo que mencionaba yo como el punto, o sea, lo primerito que los papás tienen que identificar, qué están sintiendo ellos o qué están viviendo ellos. Y eso es un trabajo que se tiene que hacer, pues, es justo la respuesta de Ale de, pues los dos tienen que ir, o sea. Dejan pongo aquí de una vez el número del consultorio. Sí, ponlo para que no. Ahí está apareciendo en pantalla. Sí, que así como lo dice Fernanda, esa capacidad de discernimiento entre mi propio conflicto y la necesidad del otro no es algo innato, no es algo con lo que nacemos, es algo que se desarrolla y se desarrolla muy efectivamente en procesos psicoterapéuticos. ¿Para qué? Para que la persona pueda decir, a ver, estoy intentando resolver este problema desde mi necesidad o desde la necesidad de mi hijo. Cuando ya logras esa capacidad, las cosas se vuelven más fáciles, pero requiere de mucho trabajo. Él lo dice más bonito. Excelente. Vayan a terapia, amigos. Muy bien. Muy bien, pues, ¿cómo resumiremos así en 3 tips? Lo acaba de decir, vayan a terapia. No, vayan a terapia, serían otros 2. No, eso, bueno, sí, el ir a terapia sí es uno porque nosotros lo manejamos como ir a terapia porque pues sí, es la manera en que lo trabajamos, ¿verdad? Pero sí, el poder identificar qué está sintiendo uno mismo, el papá, y luego las necesidades de los hijos y cuidar mucho si están expresando realmente lo que ellos pretenden expresar, como el ejemplo que ponías tú de estoy preocupado porque se perdió, pero al final lo que estoy expresando es estoy enojado porque te fuiste y te escondiste y todo. Entonces, híjole, sí ser muy tener esta capacidad de decir, lo que quiero expresar es esto y yo sé que me cuesta porque traigo ahorita una mezcla de emociones y de sentimientos, pero tratar de sí ser lo más claros posible. Claro, y yo agregaría nada más una que les he dicho últimamente a mis pacientes. Es aprender a callarse y empezar a escuchar. Básico. Porque luego queremos hablar y hablar y hablar y no escuchamos. Es que como dice Shakira, ¿cómo? Cuando hay que hablar de no, dice al revés, que cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. Pero sí, o sea, escuchar, entender. Es lo que hay dos maneras de comunicarnos, ¿no? Para reclamar, que eso generalmente no lleva a nada, y para realmente entender. Y para entender, sí hay que escuchar al otro. Así es, pues eso es. Comenta Jorge Coco, con esa frase de Ale se queda el programa, apaga y vámonos. Repítela, Ale. No, pero espérame, quiero leer esto y con esto sí me gustaría acabar porque se me hizo muy bueno. Dice, comenta Ide que hizo el comentario hace ratito. Dice, mi hijo se acercó y me preguntó qué estaba viendo. Le dije que nadie nace sabiendo cómo ser papás. Así que hago lo posible para mejorar y el programa me da buenas herramientas para comunicarme mejor con él. Gracias por la plática tan interesante. Al contrario, gracias a ella y a todos los demás. Y gracias a ti, Fer. Gracias, Ale. Gracias, Marco. Pues muy bien, gracias. Gracias, Marco. También gracias a quienes estuvieron con nosotros en vivo y a los que nos van a ver posteriormente. Recordarles que el contenido ya se está subiendo directamente a Spotify. Ya tenemos ahí en cola los videos para que también esté el programa video grabado en Spotify, no solamente el audio, pero queremos tener las dos opciones para, si lo quieres volver a ver ahí en tu cocina mientras te estás aventando el almuerzo, o si lo quieres escuchar en el coche mientras vas manejando, tengas las dos opciones disponibles. Aquí nos vemos el próximo miércoles
Soy Alejandro Monreal, estuvo conmigo Fernanda Rivera. Gracias a Marco Mena, productor. Nos vemos el próximo miércoles. Bye bye. Bye bye. Bye.